A los ojos humanos, las cadenas de Pablo parecían un obstáculo. A los ojos de Dios, un púlpito. Cuando Dios avanza en medio de la adversidad. Quédate con nosotros para estudiar esta interesante lección titulada El discernimiento espiritual aplicado. Pero antes queremos invitarte de manera especial a que te suscribas a nuestro canal y que inicie a compartir nuestro contenido si te está sirviendo de edificación. De esa manera otros pueden conocer la palabra de Dios y también nos apoya en la difusión de las Sagradas Escrituras y del mensaje final de Dios. Y con estas palabras nos disponemos a orar para iniciar nuestro repaso concerniente al martes 6 de enero del 2006, el discernimiento espiritual aplicado. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, pedimos tu protección. Ilumínanos, Señor, en este momento y que tu palabra pueda calar en lo más íntimo de nuestro corazón, trayendo transformación, arrepentimiento y dándonos la victoria sobre el pecado. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El discernimiento espiritual aplicado. Hoy, especialmente en la lección del martes, el discernimiento espiritual aplicado, vamos a ver cómo Pablo veía su encarcelamiento y cuál era especialmente la actitud del apóstol ante las circunstancias que estaba atravesando. Y antes de plantearnos la pregunta que nos hace nuestro folleto, es importante saber que los filipenses estaban bien preocupados a raíz de las situaciones que estaba viviendo el apóstol. El apóstol ya estaba encarcelado y estaba sufriendo privaciones y estaba en la cárcel. Era natural entonces que los hermanos se preocupasen por la salud de Pablo, pero aparte de eso podría ser natural que ellos se preguntaran entre ellos, y ahora que Pablo está en cadenas, ¿cómo va a avanzar la palabra de Dios? ¿Quién va a ir a visitar y a fortalecer a los hermanos? ¿Quién va a cumplir la misión? Fue tanta su preocupación que enviaron un joven llamado Epafrodito para que fuera a ayudarle a Pablo en unas que otras limitaciones que tenía Pablo en la cárcel, de manera que estaban preocupados especialmente por el siervo de Dios. Vamos a dar la respuesta de cómo ese discernimiento espiritual o esa comprensión de la voluntad de Dios estaba tan clara en Pablo. Cuando nosotros comencemos a responder las preguntas, ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento? Para eso, por favor, quiero invitarte a la carta de Filipenses en el capítulo 1, del versículo 12 al 18, para darle respuesta a dicha pregunta. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, escribe Pablo, han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todo lo demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo Jesús. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, les decía Pablo, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre, declaró el apóstol. Ahora vamos a hacer un breve análisis especialmente a lo que resalta del texto para ver cómo Pablo tenía ese discernimiento espiritual, esa comprensión de la voluntad de Dios y qué podemos aprender, qué lecciones profundas espirituales nos enseñan hoy para nosotros. El apóstol Pablo, en primer lugar, no veía su encarcelamiento como un fracaso, sino como parte activa del plan soberano de Dios. Su perspectiva espiritual transformó una situación adversa en una oportunidad para glorificar a Cristo en su vida. ¿Y qué podemos decir de la actitud de Pablo en cuanto
a esas situaciones delicadas que estaba viviendo? Bueno, de su actitud podemos extraer algunas lecciones que son de suma importancia para nosotros, prácticas. En primer lugar, ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento? Número uno, como un medio para el avance del Evangelio. Pablo declara claramente que mis prisiones han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Acabamos de leer en Filipenses 1:12. De manera que el apóstol Pablo no se centra en su pérdida de libertad, sino en el fruto espiritual. Para Pablo, el Evangelio nunca estuvo encadenado, aunque él sí, físicamente, mas libre de mente, espíritu y corazón, porque él servía a un Dios vivo. Número dos, ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento en su discernimiento espiritual dentro de esa voluntad de Dios? Como un testimonio visible. Su encarcelamiento hizo posible que la guardia pretoriana y muchos otros conocieran a Cristo. Fue lo que afirmó en el versículo 13 del capítulo 1 a los filipenses. De manera que Pablo entendía que su sufrimiento predicaba cuando sus palabras no podían hacerlo. ¿Cómo veía el apóstol Pablo su encarcelamiento? Número 3, como un estímulo para los demás creyentes. Lejos de desanimar a los hermanos y a la iglesia, su fidelidad en la prueba fortaleció la fe de otros, quienes predicaban con más valentía. Especialmente nos dice en el versículo 14. Es decir, una fe firme en la prueba inspira a otros a creer y a confiar en Dios. Número 4, ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento? El apóstol Pablo sabía que servir a Cristo incluye padecer por Él. Es lo que nos dice específicamente en el versículo 29. No veía el sufrimiento como un castigo, sino más bien como una honra, como un privilegio, sufrir a causa de Cristo y su verdad. De manera que para Pablo sufrir por Cristo era una honra, era un privilegio. Podemos aprender muchas cosas, mis queridos hermanos, del discernimiento espiritual que tenía este hombre de Dios. Estaba completamente atado a la verdad de Cristo. Otras lecciones que podemos aprender hoy, especialmente de ese discernimiento espiritual aplicado de Pablo en su vida. Las circunstancias no definen el propósito de Dios. Dios sigue obrando aún cuando nuestra situación parece estancada. Donde tú ves límites, Dios ve la misión. La actitud del apóstol Pablo revela la profundidad de nuestra fe. El apóstol Pablo eligió el gozo, no porque ignoraba el dolor, mis queridos hermanos, sino porque confiaba en Dios. De manera que podemos entender que el gozo cristiano no depende de la comodidad, sino de la certeza en Cristo que haya en el corazón del creyente. Además, podemos discernir que nuestro sufrimiento puede fortalecer a otros. Sí, puede edificar a otros. Cuando atravesamos pruebas con fe, nos convertimos en cartas vivientes del Evangelio, mis queridos hermanos. De manera que nunca sufras en vano. Deja que Dios use tu prueba en este momento. Finalmente, podemos entender claramente que Dios puede utilizar cualquier lugar como campo misionero, ya sea la cárcel, ya sea una pérdida, ya sea una enfermedad. Nada está fuera del alcance de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos de Escogido para Servir, Dios por medio del apóstol Pablo nos enseña que la fe madura no pregunta por qué, sino para qué. Cuando rendimos nuestras circunstancias a Dios, incluso las cadenas o nuestras cadenas se convierten en instrumentos de gracia. Las prisiones del creyente nunca detienen el plan de Dios, solo cambian el método. En resumen, mis queridos y apreciados hermanos, lecciones profundas. Cómo discernir, no viendo las cosas que se ven, no estar tan solamente interesado en las cosas de este mundo, sino que
la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, es lo que nos debe motivar por amor a seguir firme. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y yo quiero orar de manera especial en esta ocasión por estas lecciones que hemos aprendido y de esta comprensión del conocimiento, este discernimiento de la voluntad de Dios que tenía San Pablo, sino que también, como el apóstol Pablo, nosotros podamos armarnos de ese pensamiento y seguir adelante en la difusión del Evangelio, dejándole al Señor siempre los resultados, porque Él siempre ha de reservar lo mejor para nosotros. Así que te invito a orar en esta ocasión. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, cual Pablo, que nos dé discernimiento espiritual, Señor. No solamente enfocarnos en las pruebas, sino en la oportunidad que tú nos das de predicar tu evangelio, no importando el lugar, no importando nuestro estado, Señor. Ya sea, Señor, en una cárcel, ya sea, Señor, en una enfermedad o a través de una pérdida, Señor, que podamos mantener la fe, que podamos estar anclados como Pablo en un discernimiento espiritual de que nuestra fe ha de ascender más grande que nuestras pruebas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en nuestra próxima lección.